Yo les voy a invitar para que abramos la palabra de Dios en el libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc. Pero antes de entrar de lleno en el tema de Habacuc, quiero contarles una experiencia de hace algunos años con un joven, un joven de unos 35, 38 años. Lo veía frecuentemente en la iglesia, pero le veía con un rostro de tristeza, un rostro de desánimo. Hice planes de visitarle, pero por un momento no lo volví a ver más. No volvió a asistir a los cultos de noche, no volvió a asistir a los cultos de sábado, así que aligeré el plan de irle a visitar. Lo llamé, me dio su dirección, llegué a su casa y allí estaba, nuevamente con su cara de tristeza. Y comenzamos a platicar, comenzamos a hablar. Y entonces le pregunté qué pasaba. Y me dijo: me cansé, pastor. Yo me cansé de orar, me cansé de clamarle al Señor, me cansé de rogarle. Yo oro y nada pasa. A veces me pregunto, ¿será que sí existe un Dios en los cielos? ¿Será que sí hay alguien que se interese? ¿Será que sí eso, lo que dice la Biblia, es verdad? Y comenzó a hablar y en sus palabras me mostraba que habían ya pensamientos ateos en su mente, en su corazón. Así que, hablamos por un largo rato. Y entonces se planteaba siempre la misma pregunta: si Dios existiera de verdad, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué me deja a veces como en la incógnita acerca de lo que yo le pido? Yo quiero decirle que esa experiencia no es solamente de aquel joven. Muchos cristianos a lo largo de su vida han pasado por este tipo de crisis. El mismo Asaf, uno de los salmistas, pasó por ese tipo de crisis al ver que los malos prosperaban y los justos no les iba tan bien. Pues yo quiero decirles también que el libro que hoy vamos a estudiar, escrito por el profeta Habacuc, menciona algo similar, donde hay un profeta que está descorazonado de clamarle al Señor, de decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y no recibir una respuesta de parte del Señor. Así que con esto en mente, vamos a abrir el libro de Habacuc. Quiero decirles que el libro de Habacuc fue escrito, según algunos estudiosos, este libro fue escrito un poco después del perverso reinado de Manasés, cuando hay una crisis, una decadencia espiritual en medio del pueblo de Israel. Y el profeta Habacuc comienza diciendo: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. La reclamación que está haciendo Habacuc a Dios deja ver que no es solamente aquí que Habacuc está clamándole al Señor a causa de la injusticia. La expresión ¿hasta cuándo, Señor?, indica que Habacuc había estado por mucho tiempo clamándole al Señor a causa de esa injusticia que había, de la violencia que había, probablemente de la decadencia espiritual del pueblo. Él continuamente le clamaba al Señor. Y en ese clamor al Señor, finalmente él se cansa de orarle al Señor, de clamarle al Señor.
y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Yo te voy a clamar, ¿hasta cuándo te voy a gritar sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a clamar sin que tú salves? Algo parecido a lo que muchas veces muchos cristianos piensan o pensamos. Porque oramos y oramos y oramos y clamamos al Señor y pareciera que no encontramos una respuesta del Señor. Hacemos ayuno, oramos, le pedimos a los hermanos que oren por nosotros y no hay una respuesta. Este no es el caso solamente suyo o de algún hermano que tú conozcas. Este es el caso del profeta del Señor, el profeta Habacuc. Y Habacuc se enfrenta con Dios en ese momento. Y entonces le dice: Señor, yo estoy cansado de esto, estoy cansado de ver el mal. A simple vista, preciados hermanos, pareciera que Habacuc está mucho más interesado en la justicia que el mismo Dios. La visión de Habacuc es bastante interesante, porque es una riña, una riña santa, podría decir yo, entre Habacuc y Dios. Esta es una de las oraciones que a mí me gusta, porque nosotros ante Dios debemos expresarle todos nuestros sentimientos. Si estamos frustrados con Dios, necesitamos decirle a Dios que tenemos esa frustración. Y aquí estaba diciéndole a Habacuc a Dios: mira, estoy frustrado, Señor. Yo no puedo tolerar, yo ya no puedo aguantar que yo esté orando, esté clamándote, Señor, y que tú solo me hagas ver iniquidad, me hagas ver maldad, solo me haces ver destrucción, me haces ver violencia, el pleito, la contienda se levantan. Señor, yo veo cómo se está debilitando la ley, cómo el juicio no se ajusta a la verdad, o sea, había corrupción. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Esta es la queja de un hombre desesperado, de un hombre que cree que Dios no le está escuchando. Pero finalmente Dios rompe el silencio y Dios comienza a decirlo: mire entre las naciones, busque entre las naciones y asómbrese, porque voy a hacer en estos días una obra que aunque ustedes la escucharan, aunque se las contara, ustedes no lo creerían. Y entonces le dice a Habacuc: yo necesito que te pongas a ver entre las naciones. A ver, adivina cuál de ellas es la que yo voy a utilizar para ejecutar un castigo. Para ejecutar ese castigo de la iniquidad, de la maldad, de la destrucción, de la violencia, del juicio débil que había dentro del pueblo del Señor. Por mucho tiempo había estado Habacuc rogándole al Señor: Señor, haz justicia, levántate, haz justicia. Pero ahora Dios le dice: voy a hacer justicia. Y voy a hacer justicia. Busca entre las naciones, que voy a utilizar una de esas naciones para hacer justicia. Y bueno, el capítulo 1, versículo 6 dice: porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos es una referencia a Babilonia. Y lo que Dios comienza a describirle en todos esos textos hacia abajo, comienza a describirle de lo que los babilonios entonces vendrían a hacer contra el pueblo del Señor. El pueblo del Señor que obviamente estaba en una decadencia espiritual. El pueblo del Señor que era por el cual sufría Habacuc, de ver la injusticia que había allí, de ver la falta de espiritualidad, de ver que se torcía la justicia, que los impíos asediaban a los justos. Y dice el Señor: yo voy a castigar eso, yo voy a arreglar ese asuntico y voy a utilizar una nación para que lo haga. Pero ahora viene un problema, porque cuando Dios le dice a él: mira, te voy a dar la solución, entonces ahora él le dice a Habacuc a Dios: pero Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer. No estoy de acuerdo con eso que tú haces.
Tú eres muy limpio de ojos para ver el mal, dice el versículo 13. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los criminales y callas cuando destruye al impío, al que es más justo que él? En otras palabras, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a usar a los caldeos? ¿Cómo se te ocurre que vas a usar esa nación que es impía para castigar una nación que es más justa que ellos? No estoy de acuerdo, Señor, con lo que tú vas a hacer. ¿Sabes? La vida de Habacuc es interesante porque esa vida de Habacuc puede ser la vida tuya y la vida mía. Cuando a veces rogamos al Señor por algunos asuntos y el Señor nos da una respuesta totalmente contraria a lo que nosotros pensamos. Hay respuestas del Señor que a nosotros no nos gustan. Hay respuestas de Dios que nosotros a veces decimos, Señor, pero yo te pedí una cosa y tú me estabas diciendo otra. Me estás respondiendo otra. No es eso lo que yo te estaba pidiendo. Pues saben, apreciados hermanos, desde aquí comienza la fe del Hijo de Dios. Desde aquí comienza la fe del cristiano. Y es confiar que todo aquello que Dios hace, lo hace para el bien de cada uno de sus hijos. La fe no es simplemente creer que Dios hará alguna cosa que nosotros le pidamos. La fe es creer que Dios lo que hará, lo hará para el bien de nosotros. Y Dios allí estaba mostrándole a Habacuc lo que iba a pasar y lo que él iba a hacer. Pero ahora Habacuc está diciendo, Señor, es más, probablemente le quiso decir a Dios, Señor, mejor no lo hagas. Mejor ni me hubiese respondido. Y comienza a decirle a Habacuc a Dios, mira, esos babilonios, Señor, tú sabes que ellos pescan a la gente como si fueran peces. Señor, ellos tratan a los hombres como si fuesen nada. Y entonces después ofrecen sacrificios a su red, aniquilan las naciones y entonces piensan que es por el poderío de ellos. Y Dios sabía eso. Pero Habacuc dice, Señor, ¿cómo es posible? Bueno, y es que aquí juega un papel importante algo cultural. Y es que cuando una nación conquistaba a otra, por lo general el pensamiento era que el Dios de esa nación había sido más fuerte que el Dios de la nación conquistada. Nosotros vemos, por ejemplo, allí una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, de Samuel, cuando los filisteos conquistaron el arca de Dios, que era considerado el mueble más sagrado. Esa arca la llevaron al templo de Dagón. Era una ofrenda para Dagón de los filisteos, diciéndole, nosotros conquistamos a Jehová. Y aquí le traemos el mueble, el instrumento que representa la gloria de Jehová. Lo traemos como ofrenda a Dagón porque Dagón es más poderoso. Pero Dios defendió su nombre. Y al otro día amaneció Dagón con sus brazos, sus manos cortadas, inclinado en la presencia del arca. Y luego terminó totalmente amputado. Finalmente llevan el arca a otro lugar y vienen las enfermedades hasta que los filisteos tuvieron que devolver el arca de Dios. Y así el nombre de Dios fue glorificado. Ya no el pueblo de Israel, pero sí el nombre de Dios. Entonces, en esa disyuntiva es que entra Habacuc, porque Habacuc dice, Señor, ¿cómo es posible que tú vas a mandar a los caldeos, que tienen otros dioses, que le ofrecen culto a sus redes porque tratan a los hombres como peces? Y entonces, con eso vas a castigar al justo. Vas a utilizar el impío para castigar al justo. Señor, yo no puedo entender esto. Apreciados hermanos, yo quiero decirles algo. En esta mañana, nosotros, como seres humanos,
a veces no nos gustan las respuestas de Dios. Nosotros a veces pedimos una cosa y Dios nos responde otra. Y entonces es allí cuando entramos a descorazonarnos. Cuando nosotros le oramos al Señor, necesitamos entender y aprender que Dios hará todo lo que está en su divina providencia, todo lo que está en su poder, con el objetivo de labrar nuestro camino de una manera mucho más plena, nuestro camino hacia el cielo. Dios no está respondiendo oraciones a sus hijos simplemente para cumplir deseos de sus hijos. Dios responde oraciones de sus hijos para encaminarlos por el camino correcto al reino de los cielos, para llevarnos al reino de los cielos. Y lo que estaba haciendo Dios aquí con el pueblo de Israel es que Dios quería preparar ese pueblo, quería eliminar de ese pueblo la idolatría, y por eso estaba preparando a la nación de los caldeos para venir a castigar el mal en Judá. Pero eso no lo entendía Habacuc. Así que en el capítulo 2, el versículo 1, Habacuc le dice a Dios: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Saben lo que está diciendo Habacuc? Señor, ya te he dado los argumentos suficientes, ya te he dicho cosas interesantes de los caldeos. ¿Cómo es posible que vayas a utilizar esta nación para castigar a tu pueblo? Entonces, ahora me voy a parar y voy a esperar a ver qué es lo que tú me vas a decir. Y mira lo que Dios le responde. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Y aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Apreciados hermanos, Habacuc probablemente creía: después de esto que yo le diga a Dios, Dios va a cambiar sus planes. Es probable que Dios no haya evaluado eso de que su nombre va a estar en boca de las naciones, diciendo: bueno, el Dios de Israel no es tan poderoso, le ganó el Dios de los caldeos. Así que, Señor, te he presentado sólidos argumentos. Pero Dios espera que Habacuc termine de hablar y le dice a Habacuc: tranquilo, esa visión que te he dado, escríbela en tablas de piedra y escríbela bien clarito para que aquel que la lea pueda leerla bien de corrido. Espérala, porque sin duda vendrá. Cuando Dios da su palabra, Dios su palabra no la da en vano. Y la visión se cumplirá tarde lo que tarde. Pero hay algo interesante que Dios le dice: pero el justo por la fe vivirá. Dios estaba profetizando al pueblo de Israel, al pueblo judío, que iban a venir momentos difíciles, que iba a utilizar a los caldeos para castigar, que los caldeos iban a hacer una obra de desastre en Jerusalén. Pero aún así el justo permanecería confiado en el Señor. Por cuestión de tiempo no leeremos todo el capítulo 2, pero el capítulo 2 el Señor habla contra la idolatría, habla contra los codiciosos, habla incluso contra los mismos babilonios, diciendo: estos también van a tener su recompensa al final. Pero termina el capítulo 2 diciendo en el versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Algunos han usado este texto para hablar de reverencia en la casa del Señor. Jehová está en el santo templo, así que nadie se mueva y nadie hable. Y bueno, aunque es necesario tener reverencia en la casa del Señor, pero no está hablando de la reverencia en el templo del Señor. Está mostrando es a Dios en su templo, y cuando la Biblia presenta a Dios en su templo, indica que Dios está para juzgar, Dios está dispuesto para hacer justicia. Y cuando Dios está en su templo para hacer justicia, pues Jehová libra al justo. Y por eso el Señor le está diciendo entonces a Habacuc: el justo por la fe vivirá.
Es decir, todo aquel que siga confiando en Jehová a pesar de las dificultades, todo aquel que siga confiando en Jehová a pesar de las cosas desastrosas que vendrían, a pesar de que parezca que Dios perdió el control y que el control lo tomaron los otros dioses de este mundo, las otras naciones, el justo permanecerá confiando en Jehová, vivirá por la fe. Al justo no se le olvida que Jehová está en su santo templo. Y toda la tierra calla delante de Jehová. Yo quiero decirte, apreciado hermano, yo no sé si esta mañana estoy hablando para alguien como Habacuc, que está clamándole al Señor, que está faltándole la fe, que está pasando por problemas, por dificultades, que tiene dificultades en su hogar, que tiene dificultades en su empresa, que tiene dificultades económicas en su trabajo, o probablemente alguien que esté desanimado espiritualmente. Yo quiero decirle esta mañana que Jehová está en su santo templo, y mientras Jehová esté en su santo templo, la tierra temblará delante de Jehová, y el pueblo del Señor será librado, los justos del Señor serán librados, porque cuando Jehová está en el santo templo, Jehová hace justicia a sus hijos. Y los hijos de Dios necesitan aprender a confiar en el Señor, aprender y entender que en medio de las adversidades y en medio de un mundo desordenado, en medio de un mundo que parece sin control, Dios está controlando los hilos de este mundo. A Habacuc le parecía que Dios se había olvidado. Señor, te he estado clamando. Dios no necesita que nosotros le clamemos para informarle de la maldad que hay en el mundo, para informarle de la injusticia. Aún así está bien orar delante del Señor por aquellas cosas, que la oración nos moldea a nosotros. Pero Dios sabía lo que estaba ocurriendo, y los hilos de Dios iban manejando a los hilos de este mundo. Los dedos de Dios manejaban los hilos de este mundo, manejaban los reyes, y hacía que rey tras rey surgiera, imperio tras imperio. Iba llevando todas las cosas hacia el resultado de que el pueblo de Dios aprendiera a confiar en el Señor. Queridos hermanos, es posible que Dios te esté llevando por caminos de fe. Es posible que Dios en momentos como estos esté tratando de hacer entender a sus hijos, a su pueblo, el camino de la fe. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, necesitan retumbar esas palabras que Dios le dice a Habacuc: el justo vivirá por la fe. Es posible que Dios esté diciéndole en esta mañana: Jessica, camina por fe. María, aprende a caminar por fe. Juan, Pedro, Pablo, camina por fe. Y yo quiero hablarte un poco de la definición de la fe que da el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Después, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en medio de este mundo lleno de oscuridad, a veces nosotros no vemos el actuar del Señor. ¿Cómo ver el actuar del Señor en medio de tanta mortandad? ¿Cómo ver el actuar del Señor en medio de las masacres que ha habido en los últimos días? ¿Cómo ver el actuar del Señor en medio de las pérdidas económicas? ¿Cómo ver el actuar del Señor cuando muchos han sido despedidos de sus empleos? ¿Cómo ver el actuar del Señor cuando a veces dentro de la misma iglesia uno puede ver desánimo espiritual? ¿Cómo ver el actuar del Señor cuando muchos tienen en peligro su carrera, sus estudios? ¿Cómo ver el actuar del Señor allí en medio de esos tiempos de oscuridad? Pues, apreciados hermanos, la fe trasciende ese plano de oscuridad, ese plano de terrenal, y entonces se va hacia el plano espiritual. La fe ve más allá, ve el futuro glorioso que le espera a los hijos del Señor. La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Cuando el Señor le prometió a su pueblo estar con su pueblo todos los días,
es porque el Señor va a estar con su pueblo todos los días. Cuando Dios le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá, está hablando de que el justo vivirá convencido, el justo vivirá confiado, el justo vivirá con toda la seguridad de que Dios está al mando, de que Dios está al control, cuando parezca que el que está al control son los seres humanos. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es posible que lo que nosotros necesitamos aprender es a convencernos de que Jehová sigue sentado en su santo templo. Dios sigue en su trono. Dios sigue gobernando este universo. Dios sigue gobernando este planeta Tierra. Dios sigue gobernando esta nación. Dios sigue gobernando tu ciudad. Dios sigue gobernando tu familia. Dios sigue gobernando tu vida. Y como Dios sigue gobernando tu vida, a veces hace que tu vida pase por situaciones tan difíciles, por situaciones tan complicadas, que tú no ves el futuro, pero Dios sí está viendo hacia qué camino llevarte. Y eso estaba pasando con Habacuc. Después que Dios le dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces Habacuc dice lo siguiente: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. La respuesta de Dios hizo que Habacuc prorrumpiera en un cántico de súplica, ahora diciéndole al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, antes de que los tiempos expiraran, antes de que los tiempos lleguen a su final, Señor, aviva tu obra. Completa entonces tu obra, Señor. Haz tu labor. Ahora Habacuc había entendido que la obra del Señor iba a ser perfecta, que Dios no hacía las cosas simplemente por azar, que Dios seguía dirigiendo los destinos de este mundo. Y por eso dice, Señor, pero en la ira acuérdate de la misericordia. Bien sabía Habacuc que Dios es un Dios misericordioso, y que aunque su pueblo sufriera el castigo, aunque su pueblo sufriera ciertas consecuencias, Dios seguiría siendo misericordioso. Yo quiero decirle, apreciado hermano, que el hecho de vivir sobre esta tierra, el hecho de vivir en un mundo contaminado por el pecado, hace que usted y yo suframos ciertas consecuencias, pasemos por ciertos asuntos, pero en medio de todos esos asuntos a través de los cuales nosotros pasamos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, sus hijos. Y viene el canto de Habacuc. Comienza Habacuc a mostrar un canto de liberación, mostrando la venida del Señor. Dios viene desde Temán, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. Me parece estar viendo una descripción de la segunda venida de Cristo, aquel momento que pondrá fin al dolor, al sufrimiento de los seres humanos, pero momento al cual llegarán solamente aquellos que hayan vivido por la fe, que hayan aprendido a confiar en la mano poderosa de nuestro Dios. Habacuc termina ese canto con un texto que a mí me parece extraordinario, y es el texto que yo quisiera que ojalá usted lo memorizara también. En el versículo 17, 18 y 19 de Habacuc, cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Ustedes me permiten contextualizar un poco este texto a la realidad de hoy. Si Habacuc viviera en el tiempo de hoy, diría lo siguiente: aunque me echen del trabajo, aunque la empresa no me genere ganancias, aunque falte el mercado en mi casa, aunque no me paguen el jornal, aunque los campos no den la producción necesaria, aunque las vacas o las gallinas no produzcan la leche o los huevos, aunque los empleados tengan que ser despedidos de las empresas, aunque la producción se pare, aunque los subsidios no alcancen para la manutención, aunque la hipoteca de la casa no la pueda pagar, aunque los bancos me quiten la casa, con todo, yo voy a continuar confiando en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. Él es el Dios que me ayuda a caminar en ese camino de altura, y es el Dios que me va a permitir tener la corona de victoria. Ese último pasaje, cuando dice Habacuc, y me hace caminar por las alturas, está haciendo referencia cuando los ejércitos volvían de las batallas. Cuando venían derrotados, entraban cada uno por las puertas que más hubiese escondidas de la ciudad, cada uno para su casa, sin que nadie se diese cuenta. El pueblo ya sabía que la derrota había llegado, así que llegaban, como dicen, con la cabeza abajo. Pero cuando el pueblo era victorioso, cuando los soldados habían ganado la guerra, en las murallas de la ciudad tenían unos espacios anchos por donde entonces entraban los ejércitos, ya fuese a pie o cabalgando por las alturas, por las murallas o a veces por las montañas cercanas, con el objetivo de que el pueblo les aplaudiera, de que el pueblo les felicitara. Ese es un acto de una coronación de victoria. Y lo que está diciendo Habacuc es: no me importa lo que suceda en este mundo. Lo que está diciendo Habacuc es: a mí no me interesa qué pase en mi vida, yo voy a seguir confiando en el Señor, pase lo que pase. Aunque la higuera no florezca, recordemos que el contexto de Habacuc es todo agrícola. Si estuviese en el contexto de hoy, hablaría de las empresas, hablaría de los taxis, aunque el taxi no me produzca, aunque la empresa no me produzca, o yo qué sé, cualquier otra empresa, otro negocio que usted pueda tener. Aunque todo eso pase, aunque no tenga que comer en la casa, yo voy a seguir confiando en el Señor. ¿Y saben por qué dice eso? Porque él sabía que Jehová seguía en el templo, y mientras Jehová sigue en su santo templo, Jehová no deja a sus hijos en vergüenza. Escúcheme bien esto, apreciado hermano. Jehová no te dejará en vergüenza, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hijo fiel. Y lo único que espera Jehová de ti es que vivas por fe, es que estés convencido de aquello que no ves. Y aquello que no vemos muchas veces es el cuidado protector de Dios. La sierva del Señor dice en un pasaje espectacular:
no debemos temer nada del futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Si hasta aquí el Señor nos ha conducido, el Señor va a conducir nuestras vidas hasta que nosotros nos encontremos con Él. Hasta que podamos, como Habacuc, describir ese cuadro glorioso, majestuoso del Señor viniendo por cada uno de sus hijos. Qué maravilloso que usted y yo podamos aprender esto. Qué maravilloso que usted y yo podamos, como Habacuc, después de esas luchas con Dios, entender a Dios, entender que Dios rige los asuntos de esta tierra, entender que en las manos del Señor está nuestra familia, está nuestra economía, están nuestros negocios. Y que aunque el Señor nos quitara cada una de esas cosas, entonces nosotros podríamos confiar que Jehová es nuestra fortaleza y que Él nos va a poner a caminar sobre las alturas. Nunca un empleo, apreciado hermano, nunca una empresa, nunca un negocio, nunca un estudio, nunca un título te va a poner a caminar por las alturas como Dios sí lo puede hacer. Dios anhela que sus hijos vivan por la fe. Dios anhela que nosotros nos desprendamos de la confianza que tenemos en las cosas terrenales y pongamos la confianza en el Señor. Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Porque mientras Jehová esté en su templo, tú serás victorioso. ¿Puedes confiar en Jehová en esta mañana? ¿Será que te estoy hablando a ti, Alexandra? ¿Será que te estoy hablando a ti, Lilian? Te estaré hablando a ti, David, Ruth, Elías, Daniel. ¿Estará el Señor llamando hoy a Evelyn? ¿Estará el Señor llamando a Pedro, a Francisco, a José? Bueno, cualquier otro nombre que esté presente allí. Estará el Señor llamándote a ti, diciéndote: confía, simplemente confía. Te he dado la visión. Tú conoces lo que acontecerá en el futuro. Tú sabes que yo te voy a sostener. Te lo he dicho una y otra vez. Yo me encargaré de ti. Te he dicho que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Te he dicho que yo estoy sentado en mi trono y observo desde mi trono a todos mis hijos. Te he dicho que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas les serán añadidas. ¿Saben? Apreciados jóvenes, ¿pueden ustedes confiar en el Señor? Yo trabajo con jóvenes aquí en mi misión, la misión surandina. Y a mí me preocupa mucho que en algunas ocasiones los jóvenes pueden perder el rumbo. Y a veces los jóvenes pueden dejarse deslumbrar por sus estudios, por sus planes, por sus proyectos futuros. Pero yo quiero decirte, apreciado joven, nada de eso te brinda seguridad sobre esta tierra. La única seguridad que tienes sobre esta tierra es que Jehová está en su santo templo. Y mientras Jehová esté en su santo templo y tú seas un servidor de Jehová, Jehová peleará por ti. Y Jehová proveerá lo que tú necesitas para esta vida y para la vida eterna. Apreciado hermano, apreciado joven, apreciado niño, niña. Yo hoy quiero hacer un compromiso con el Señor. Y quiero que ese compromiso también lo hagas tú. Ese compromiso de Habacuc, con el cual finaliza su libro, no pudo haberlo finalizado mejor. Y vamos a hacer algo.
Si tú quieres hacer ese compromiso con el Señor, escribe allí en tu chat, allí en el Zoom, en el Facebook, en YouTube, por donde quiera que esté mirando. Escribe allí en el chat: hoy me comprometo con Dios. Me alegraré en Jehová, pase lo que pase. Hoy me comprometo con Dios. Escríbelo allí, como una muestra de tu compromiso al Señor. Hoy me comprometo con Dios, me alegraré en Jehová, pase lo que pase. Y unámonos a Habacuc en ese canto, en la finalización de ese canto que él elaboró cuando entendió los planes del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y apreciado hermano, nunca se le olvide esto: Jehová es quien te da fortaleza, Jehová es quien te da los pies para caminar, Jehová es el que te hace caminar sobre las alturas, Jehová es quien te dará la victoria. Dios tomó un ave que no podía volar, sus alas vendó y luego su vuelo vio tomar. Y si cuida así de las aves, en él puedo confiar. Hija suya soy y sé que en su amor me guardará. Confío en Cristo. Su amor de mí él alejó. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. A veces yo sentí que no escuchaba mi voz, pero de Él me aferré y en sus promesas yo confié. Mis deseos y los suyos diferentes serán, pero su voluntad siempre busca mi bienestar. Confío en Cristo, confío en Cristo, nunca su amor de mí él alejó.
Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu palabra, por el mensaje que nos das a través del profeta Habacuc. Hay cosas que nosotros no entendemos. Cómo tú manejas los hilos de la historia, lo que pasa en este mundo. A veces, Señor, ni siquiera es bueno ponernos a contemplar tanto los asuntos de este mundo. Como tú le dijiste a los discípulos, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay algo que sí necesitamos, Señor, que afiances en nosotros, y es la confianza, la seguridad de que tú sigues sentado en tu trono, estás en tu santo templo y estás intercediendo, estás peleando por tus hijos. En esta mañana, niños, jóvenes, adultos, queremos decirte, Señor, pase lo que pase, nos alegraremos en Jehová. Señor, ayúdame, a mí primeramente, para que pase lo que pase, yo me alegre en el Dios de mi salvación, me alegre en ti, Señor, y que este sentimiento también sea el sentir de cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.